a eso lo vamos a enganchar. Ariel, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? ¿Desde dónde estás? A ver, para todos los hinchas de River que te están escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, te escucho perfecto y estoy en Córdoba. Estoy ya radicado acá hace un tiempo que vine a Belgrano que bueno, me quedé después de trabajar y bueno, por ahora seguimos acá. Sí, hace poquito veía un poco tu posteo en redes, que creo que fue un cierre, si bien ya hace un tiempo te retiraste, vos me vas a recordar bien cuándo, jugando con Belgrano, después del ascenso, después ya jugando en primera y necesitaste que hacer un cierre porque vi que hiciste toda tu trayectoria, desde lo de Vélez, pasar a Godoy Cruz donde tuviste más lugar en primera, lo de River, que estuviste en México. ¿Cómo viste? Se ve que necesitabas un poquito de eso, ¿no? Sí, siempre yo fui muy respetuoso de los lugares que me ha tocado ocupar, de los clubes donde he estado. Entonces, me tomé mi tiempo porque yo dejé de jugar el 18 de mayo del año pasado y rápidamente me puse a trabajar en Belgrano en otra función. Entonces, como que, viste, nunca es el momento para el posteo, por lo menos yo soy muy respetuoso de eso, de los momentos. Creo que como me puse en otra función y puse toda mi energía ahí y me aboqué, después a medida que fue pasando el tiempo como que quedaba descolgado, entonces esperé terminar mi función en Belgrano, que pase un tiempo y bueno, después sí darle un cierre, que era algo que yo necesitaba bueno, para seguir adelante y buscar otros proyectos. Vos decís que ahora estás radicado en Córdoba. Contame cómo fue esa experiencia. Yo pude saber en una charla en la pandemia que tuvimos o antes de la pandemia que me decías esto que querías ser técnico, que estabas haciendo el curso. ¿Cómo terminaste? ¿Cómo se te terminó dando esto de ser de manager? Vos me dirás bien el puesto de Belgrano. ¿Y cómo sentís que te fue? ¿Con qué te encontraste? Mira, primero sí, es verdad, yo me venía preparando para ser entrenador, eh, entendiendo también que el entrenador tiene muchísimo de gestión de grupo, gestión humana. Entonces, había encarado, digamos, mi preparación por ese lado, porque creo en los grupos de trabajo, entonces creo que un cuerpo técnico se conforma por distintos perfiles donde cada uno puede tener su especialidad y yo creo y estoy convencido que el entrenador debe ser un líder, un referente y saber gestionar personas por sobre todas las cosas para lograr el convencimiento después de una idea, sea cual sea la idea. Creo que vos podés saber más o menos de táctica, pero si no lográs llegarle al jugador, no lográs transmitir tu idea y que se convenzan, es difícil. Entonces había arrancado orientado por ese lado y bueno, cuando surgió la posibilidad de ser director deportivo, entendí también que se trataba de mucho de gestionar. Creo que el director deportivo, una de las claves es gestionar porque estás en un puesto en donde hablas con el directivo, hablas con el cuerpo técnico, con los jugadores, o sea, tenés que ir gestionando cada uno desde la postura que tiene y me gustó esa parte, fue una buena experiencia para mí, una experiencia de mucho aprendizaje, muy rápido, fue una aluvión de información, de cosas a las cuales no creí en su momento que las iba a poder resolver de la manera en que las fui resolviendo, porque quizás la parte más visible de un director deportivo, en mi caso era un coordinador general del área de fútbol, por ahí la parte más visible es, bueno, a ver qué refuerzos se trajeron, si rindieron o no rindieron, o la elección de un entrenador. Nosotros estábamos compuestos acá por un comité deportivo en donde estaban tres directivos más, o sea, no es Claro, que el y director dentro de deportivo eso no tiene, también tiene la potestad de... te pasó esto no te corto, pero te lo agrego, de primero Sí, empezar a trabajar con un entrenador que ya estaba, después traer uno y después traer otro. sí, sí, sí. Entonces, eso lo vas consensuando también con los directivos, con los momentos del club.
y tenés que ir gestionando esa parte. La verdad que la parte más visible, como te decía, por ahí es esa, pero después tenés, en el puesto que estaba yo, infinitas funciones, primero porque no estaba funcionando ese rol como tal, entonces era arrancar algo de cero. Después es coordinar la Secretaría Técnica, empezar a tener una coordinación articulada con lo que es el coordinador de juveniles. Rearmamos el área de captación del club, todo lo que son las logísticas de un equipo, de una pretemporada. No pasa, o sea, no es que directamente se encarga el director deportivo, pero sí es el que avala y el que habla con el entrenador, el que le pone a disposición cuáles son esas posibilidades. Entonces, hay un montón de funciones dentro de ese rol, la cual obviamente la más visible y la que queda quizás después y se evalúa a veces erróneamente, eso es el resultado o si un jugador rindió o no rindió. Y la mayoría de los mercados, generalmente en todos los equipos, si vos traes 5 o 6 refuerzos, inmediatamente puede que funcione uno o dos. Muy difícil que al instante los 6 funcionen. O sea, o que se ensamblen tan rápido. Llevan su proceso de adaptación, a veces son de 6 meses, a veces en otros casos hasta de un año. Y hoy cada vez el tiempo en el fútbol creo que es menos. Y bueno, justamente estábamos hablando hace un ratito de Copa Argentina, ya te iba a preguntar de River, pero del otro lado te fuiste de Belgrano y Belgrano está en semifinal de Copa Argentina. Sí, sí, yo, a ver, porque la gente no sabe porque, bueno, mi salida fue como media repentina, eh, pero a la vez yo ya, antes de irme, yo ya venía hablando con la dirigencia del tema de los refuerzos, de cuál era el perfil que buscaba el entrenador, porque yo lo había hablado con el ruso, qué es lo que necesitaba, qué es lo que él veía, y en base a eso nosotros ya antes de irnos entregamos un trabajo en donde por suerte varios de los que llegaron surgieron de eso que habíamos armado, que habíamos consensuado con el entrenador y con los directivos. Después, bueno, ellos fueron siguiendo más o menos esa hoja de ruta salvo alguna salvedad, puede ser alguna excepción, pero 90% del mercado de pases más o menos era algo que nosotros habíamos planificado. Así que nada, hoy verlo de afuera y ver que la situación del equipo cambió me pone contento, más allá de no estar más en el club. Yo soy un agradecido, me dieron la oportunidad de trabajar, de aprender y bueno, siempre voy a querer que le vaya bien. El problema vamos a tener si se da una final River Belgrano. Sí, sí, ahí lo tenemos a Laucha también. Bueno, ¿le querías preguntar algo, Laucha? Sí, Ariel, bueno, buenas noches. Acá Lautaro Botana. Buenas Primero me noches. la dejaste picando de puesto. Si llega a la final, me imagino. ¿Qué tira más, el último paso o tira más tantos años de gloria en River? No, a ver, tengo yo una relación muy inmediata y muy cercana con la gente que me dio la posibilidad de trabajar en Belgrano, entonces no podría decirte que desearía cualquier resultado, o sea, la verdad que si eso llega a pasar, me pondría primero contento porque sería algo histórico para Belgrano llegar a esa final, que hoy, bueno, tiene que dar ese paso importante y después ganará el que haga las cosas mejor ese día. Creo que son dos clubes a los cuales yo tengo mucho agradecimiento, tengo mucho cariño. En River he vivido cosas muy importantes, muy, muy fuertes. He elevado o he entendido lo que es el profesionalismo en la carrera de un jugador de fútbol en River y bueno, viví cosas muy, muy fuertes, entonces siempre voy a tener un cariño muy, muy especial, pero no puedo desearle a Belgrano que pierda porque soy un Está bien. agradecido del club. Está muy bien. Ahora, yendo a la pregunta que te quería hacer, creo que sos, me Sí, parece, una persona muy indicada para lo que te voy a consultar al respecto, porque fuiste
de Godoy Cruz llegaste a River como un refuerzo que quizás, no como un refuerzo estrella de muchas luces, pero llegaste de perfil bajo y la verdad que te ganaste un lugar siendo una pieza muy pero muy importante de aquel River 2014-2015 que tanto recordamos, y después también en tu segunda etapa en el club. Y ahora estabas contando también que llegaste a ocupar, que ocupaste y te desempeñaste en este rol de director deportivo, ayudando, eligiendo refuerzos y Sí, decidiendo desde otra perspectiva. Hace un rato debatíamos acá con los chicos en el programa y yo te quería consultar sobre todo cómo lo ves y cómo lo analizás vos con toda esta formación, habiendo pasado y habiendo estado en las distintas áreas. ¿Cómo ves este presente de River de decir, da la sensación en este último tiempo sobre todo que la planificación a la hora de los planteles, a la hora de los mercados de pase, no termina siendo la mejor porque se termina gastando quizás mucho dinero en jugadores que quizás después no funcionan, o no se termina dando en la tecla en algunos futbolistas? Bueno, ¿cómo lo analizamos desde el lado del jugador de decir, che, yo sé lo complicado que es llegar a River y ganarse un lugar? ¿Qué son las cosas que quizás a los jugadores les cuesta comparar a otros clubes? Y sobre todo desde el lado de director deportivo, que el rol que cumpliste hace poquito, ¿cómo lo ves, cómo lo analizás, qué complejidades hay y demás? ¿Cuál es tu análisis? sí. Ahí, primero en el mercado de pases que me tocó llegar a mí, creo que en general todos los que llegamos en ese mercado de pases veníamos de equipos del fútbol argentino, si no me equivoco, Barovero de Vélez, llegué yo que venía Sí, de Godoy Cruz, mercado de estudiantes. es verdad. Eh, no había sido un mercado de pases de renombres. Eh, Después, obviamente, terminó saliendo bien porque nosotros llegamos en junio del 2012, yo llegué en agosto del 2012, y, y nos costó, porque la verdad que nos costó y recién salimos campeón en 2014, con Ramón en el primer semestre del 2014. Sí, Eh, Creo que hay una complejidad en el armado de un plantel. eh, Acá yo lo sentí eso también, que vos no podés quizás armar a veces te cuestan dos mercados de pases armar el plantel ideal que vos, digamos, querés. Porque vos no podés sacar 15 y primero en River no se podría hacer. Hay sí. equipos que lo hacen, pero con otro formato Sí, en el ascenso pasa mucho eso, de que se van 15 contrataciones. jugadores y Sí, llegan otros o 15. por ejemplo, no sé, Central Córdoba, que en su Claro, momento daba de baja 10 contratos porque se terminaban y venían 10. Eso es otro formato de contrataciones. Pero a veces quizás para vos empezar a tener dos jugadores por puestos eh, que realmente den la talla para un club como River, no los puedes traer todos juntos. A veces eso te lleva un mercado de pases, ir dándole más oportunidad de aquello para evaluarlo a ver si están o no están realmente, y al otro mercado de pases quizás hacer otro movimiento grande. Entiendo que tampoco eso te garantiza el resultado, pero hay algo que también es otro factor importante que nosotros lo evaluábamos acá también, en menor escala obviamente, pero son clubes donde hay mucha presión. Acá en Córdoba, Belgrano es un equipo popular donde la gente lo vive con muchísima pasión y es exigente. Entonces, también tenés que hacer la evaluación de si ese jugador ha vivido algún contexto similar en algún momento de su carrera y si lo va a poder asimilar. Porque por ahí en otros clubes se han desarrollado de determinada manera o en otra liga y cuando vienen acá la famosa adaptación. La adaptación no es solo al fútbol argentino, es al mundo River, a todo lo que mueve, al salir de tu casa y que te reconozcan constantemente y que todo el tiempo esté el ganar, de claro. ganar, el ganar y ganar y eso no es es una presión linda, porque creo que lo más lindo te puede pasar como jugador, tener esa presión, tener eso de que tenés que salir a ganar todos los partidos, pero bueno, a veces cuesta al que el jugador se adapte a eso y bueno, a veces te lleva 6 meses y como te digo, no, por ahí no hay tiempo, a veces
bueno, no funcionó y River necesita resultados y tiene que salir a buscar otro. ¿Cómo estás, Ariel? Buenas noches, Jerónimo Frare. Te quería preguntar, Buenas también noches. hablabas del mercado de pases, por el prototipo del jugador de River, si se quiere, porque se ha mencionado también el hecho de que puedan llegar a Belgrano algunos jugadores como, Claro, él creo que se refiere cuando estuviste en Belgrano, ¿no? claro, jugadores como Simón, Funes Ujú. Mori, que nos Craneviter había sonado también en su momento para Belgrano. Y después terminaron, estuvo Quiñón ahí, Sí, y tuvo también Elías López. claro, ¿qué no, nos podés contar de eso? sí. ¿Por qué crees que se apunta a eso? Yo creo que hay jugadores que quizás cuando llegan a cierta edad pueden que no estén en su momento para soportar esto que yo te digo, la presión y por ahí lo que genera el estar, la exigencia que tiene River en todos los sentidos y quizás ya dieron su pico de rendimiento en algún lugar, lo dieron en River o lo dieron en una liga europea o en algún otro lado, y quizás a veces sacándolo de ese contexto, por ejemplo, en caso como Belgrano, como puede ser algún otro equipo del interior del país, trayéndolo y teniendo quizá un contexto distinto, puede volver a reinventarse y a tener un nivel. Bueno, pasó, yo lo vi con Manu Lanzini, por ejemplo, que se fue de River, por ahí le estaba costando sumar minutos, cuando entraba le costaba, y fue a Vélez y se acomodó rápido. Y Sí. hizo dos goles, ya hizo uno Creo de tiro que, libre. creo que pasa eh, muy seguido que hay jugadores que en River no rindieron y después cuando los ves en otro club la terminan rompiendo. Es un poco lo que decís vos, creo que lo sabés mejor que nadie, pero es algo que solemos ver. Carrascal anoche, están hablando Bueno, de todo de Carrascal, ¿no? sí, Carrasca ayer Me imagino, la bueno, pero River, rompió. Carrascal tiene, hoy ¿cuántos años tiene? Y es categoría 98 Unos y debe tener 20. 26, 27 años. Carrascal tiene Bueno, 27, acá estuvo 27 hace, años. No le pifié. 27. claro, tenía 22 22, acá sí, cuando estuvo, sí, exactamente. 22 años. Era por ahí otro periodo, después estuvo en Rusia. El jugador a veces madura más tarde. A mí me tocó llegar arriba ya quizás con 25 años, entonces ya tenía por ahí un desarrollo atrás que me permitía a mí tener otro grado de maduración, de haber vivido cosas en las cuales yo no quería volver a vivir, quería siempre estar en un lugar mejor, entonces a veces son los procesos de los jugadores y la maduración y lo que decíamos, el contexto. Hay muchos también, a mí me tocó llegar en un contexto de River, el cual quizá no Complicado. era el ideal. Fue después del ascenso, Claro, el 2011, con 2012, un digo. cambio, 2012, con un cambio al año y pico hubo elecciones, fue el último tramo Y de Pasarela, de duró, Daniel. llegaste y a los 2 meses, no sé cuánto tiempo se fue. Sí, yo llegué y a los 4 meses se fue y llegó Ramón. Sí, ese equipo de River cuando Entonces, y todo ese veía contexto, no estaba bien y incluso esa sí, primera etapa de Ramón también fue complicada. sí, Me recuerdo esa sudamericana que claro, queda fuera con fue, Lanús y nosotros no le antes falta La la... Sudamericana fue la con segunda parte. Lanús, Apenas llegó Ramón, peleó, salió subcampeón, creo. Si no me claro, equivoco. apenas llegó salimos subcampeón, pero después, en el último semestre del 2013, 13. salimos 17º de 20 Claro, equipos. 17º Y, y creo que queda y, fuera y, también con Lanús de la Sudamericana River, si no me equivoco. claro, quedamos fuera con la nube sudamericana, o sea, estaba, la verdad que complicado. Y ahí agarra ya la nueva dirigencia con Donofrio y bueno, y terminamos saliendo campeones a mediados del 2014. Pero quizás el contexto no era el mejor y bueno, nosotros nos sobrepusimos a ese contexto, pero no siempre vas a encontrar los jugadores que por ahí se sobrepongan o que hayan vivido alguna situación similar, porque lo que se vive en River, la presión que se tiene, es muy difícil encontrarla en otros lugares. O sea, por más que haya jugado
en un equipo grande de otro continente, no creo que se pueda llegar a comparar con la presión que hay en el fútbol argentino, Claro, donde Y ahí- porque todo es ya y tenés que ganar todo lo que jugás. además, muchos a veces cuando tratan de defender a Pasarela y de no firmar allá de la política, siempre remarcan, bueno, pero Pasarela trajo ese 2012 que vino Mercado, vino Bangioni, viniste, bueno, Barovero. un toque antes, viniste vos en el mercado anterior, Barovero, ese fue la base de todo el equipo 2014 y 2015. Sí, antes había venido Carlos Sánchez, También Claro. Carlitos Mora, Sánchez, sí, Mora. Es verdad. Sí, Mora vino con vos en el Mora, mismo mercado de pases. Teo, Pof, Teo vino qué después, jugador. pero llegó también. Así que sí, sí, prácticamente esa base se armó entre mediados del 2012 y principios del 2013, Claro, porque después recién repuntó en 2014, cuando o nosotros sea, brilló salimos, en 2014. claro, nosotros recién salimos campeones del primer semestre de 2014, después el único refuerzo que tuvimos fue Pisco Cierto. y Y Chiarini. afrontamos la otra mitad del 2014. No te olvides de Y Chiarini, Chiarini, Julio. pobre Julita. No, no, que aparte lo tengo acá cerca ahora, está Sí, cerca. bueno, de instituto, sí, che, muy amigo de Barovero, sí. Sí, aparte está viviendo acá en Córdoba, sí. Chino, te quería Estuvimos consultar hablando un poco. recién estaba mencionando el tema este de, bueno, son momentos difíciles a veces en los cuales en un club con la exigencia de River hay que sobreponerse y hay que dar la cara. Llevándolo un poco, creo, más allá de que obviamente hubo momentos peores y demás, el presente de River, me dirás vos después cómo lo ves, me parece que en estos últimos 2 años no es el mejor, sobre todo de lo que remarcamos acá, desde la imagen futbolística, desde varias derrotas ahora en este último tiempo, de perder varios partidos consecutivos. Y recién mencionaba, bueno, ahí hay que sobreponerse, hay que hablar. A vos como un jugador de experiencia de vestuario que pasaste y compartiste con jugadores, me parece que han marcado en este último tiempo, con Maidana, con Marovero, con Poncio, creo que en tu segunda etapa también coincidiste con Enzo Pérez, que hoy en día es capitán actual, con Armani ya no Sí, llegaste a coincidir, si no me equivoco, o sí llegaste, sí, sí, 6 meses también, sí, sí, coincidiste, sí, sí. sí. Entonces, con esta clase de jugadores, ¿cómo se soluciona ante la adversidad? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Qué se agarra en el vestuario y habla el técnico y hablan los referentes? Dice, muchacho, vamos, hay que dar la cara, hay que cambiar, hay que mejorar. ¿Cómo se maneja eso puertas para adentro? Porque uno lo ve afuera y no sabe de lunes a viernes qué sucede en la semana o qué sucede la noche anterior en el Monumental, en la concentración, qué conversaciones hay. ¿Cómo se maneja Y, eso? a ver, yo sí, mira, me recordaste a que nosotros tuvimos un momento similar, o no sé si fue similar o hasta 2017 te va a diría decir, peor, ¿no? porque fue después de quedar claro, después de quedar Claro. afuera con Lanús. Uf, Que sí, esa Nosotros fue la de formación ahí, de lo que vino después, sí. claro, nosotros ahí terminamos el año mal, después de que quedamos fuera, y arrancamos mal, y ¿dónde se da vuelta? Se da vuelta en Mendoza cuando le ganamos a Boca. Eh, y vos decís qué se hizo desde ahí hasta ese partido con Boca. Nada, o sea, apretar los dientes El y famoso no fue tratar parte de la de, estrategia, ¿no? sí. claro, fue parte de un plan, sí. Sí. Pero ¿cómo fue esa Nosotros semana? Sí. ahí, si te acordás, justo hasta el técnico utilizó eso a modo de humor porque no habíamos jugado bien desde la eliminación que tuvimos con Lanús hasta ese momento. No, es más, no habíamos encontrado ni el equipo, porque Marcelo Si llega habían salido a campeón de ese, Copa Argentina, a no me acuerdo ese, si ese era contra Atlético Tucumán. ¿No fue la final en 2017 sí, en esa? Sí, 2017, ¿verdad? Claro. en Sí, de Mendoza contra Atlético. 2017. Pero en lo que es funcionamiento, no lo habíamos encontrado. Pero ahí, ¿qué Y hacen? íbamos Terminan de rotando, jugar, íbamos. terminan de perder un nuevo partido, van al vestuario. ¿Cómo es esa interna? No, ¿Habla el nosotros técnico, habla tuvimos el reuniones jugador? en ese momento tuvimos reuniones entre nosotros, eh, donde estaba Nacho Escoco, estaba ¿quién más? Leo, eh, ya estaba Enzo, ya estaba Franco, me parece, Armani también, si Sí, no en me 2018 equivoco, sí, porque sí, fue llega justo en cuando llegaron. 2018, sí. Sí. Sí, el primer partido que juega, uno de los Eh, primeros que juega en Mendoza. Y ahí hablan entre sí. ustedes. Sí, nosotros hablábamos de
de que lo que nosotros podíamos hacer dentro de la cancha eh, era, era ser intenso, estar más enfocado, más ordenado y empezar a sacar un plus. Porque la realidad es que si estás en River, tenés que dar ese plus como jugador. Creo que hoy el formato de torneo corto también no lo termina de beneficiar por una cuestión de necesidades. O sea, ya de por sí cualquier equipo que enfrenta a River va a replegar y va a tratar de aguantar el resultado y encontrar alguna contra. Pero con esto del torneo corto, en donde necesitas todavía hilar 2 o 3 triunfos seguidos y cada partido que no ganás es un mundo y tenés menos tiempo para poder revertirlo, se termina transformando en una urgencia, a veces para River hacer ese primer gol, y creo que es lo que por ahí más yo veo que le está costando, es poder dar esa sensación de imponerse frente al rival, más allá de la tenencia de la pelota, sino en la agresividad que yo sé que le gusta a Marcelo en sus equipos, de ser un equipo muy agresivo en ataque, de lastimar. Eso que vi el otro día del pase para adelante es algo que siempre lo entrenábamos y constantemente él buscaba que sus volantes den pase hacia adelante. Claro, cortaba los Eso entrenamientos marca de cuando un daban pases a los entrenador. costados o para atrás, algo de eso era, ¿no? En los entrenamientos. Sí, sí, eso para mí fue un aprendizaje muy bueno como mediocampista porque él obligaba a Que no que descansé en el pase. nuestra primera intención sea un pase para adelante. Y entonces eso hacía que el delantero tenga que desmarcarse, lo obligaba constantemente al delantero a desmarcarse. Y bueno, a partir de ahí empieza una sinergia entre donde sí, bueno, ya el delantero sabe que cuando yo recibo, mi primera opción va a ser mirar hacia adelante y tratar de filtrar pase. Creo que hoy lo que por ahí tiene que sacar el jugador es un poco lo que se vio en la fase con Racing, esa rebeldía que tiene, porque las características individuales, la calidad, eso lo tienen, por algo están donde están, por algo llegaron a donde llegaron. Entonces, yo creo que es cuestión de encadenar 2 o 3 resultados positivos y creo que obviamente después va a entrar seguramente en una situación, si hay ya mano a mano después en el campeonato, donde ya es otra historia, digamos. Cuando se vinieron los refuerzos, bueno, los conocés, los tuviste de rivales, a Portillo, a Galarza, bueno, lo traen a Salas. En mi cabeza me imaginaba un equipo, como decís vos, lo que fue 2014, 2015, un equipo más físico, más que presione, Claro, ya con pero, Enzo Pérez pero decía ahí que iba a vamos, jugar tanto. ¿Vos cómo pensaste que se iba a dar distinto la y lo que nueva... pasa es que ahí vamos, ahí vamos a lo que yo te decía antes, o sea, el del 2014 era un equipo que se había formado en el 2012, Sí, o y sea, el de los jugadores habíamos 2018, venido hacía 2 años 2019? ya. Claro, o sea, ya teníamos un periodo encima de adaptación, de haber transcurrido tormentas y días soleados, o sea, ya habíamos transcurrido las dos cosas, entonces por ahí se termina formando ya 2 años de nosotros, Gaby Mercado, yo todavía me llevaba hacía 2 años ya. Hoy Galarza y Portillo por ahí les piden que sean los pilares de un mediocampo. Y creo que eso se puede ir dando de forma progresiva. Es más, hasta acordate que cuando vino Pisco, hasta parecía raro que viniera un jugador, se pusiera la camiseta de River y jugara como si siempre hubiese jugado en River. Eso era lo excepcional, digamos. Lo normal era que haya un tiempo donde progresivamente los jugadores que venían iban apareciendo, caso Piti Martínez, caso Nico de la Cruz, o sea, todos jugadores que han llevado generalmente un periodo en donde Marcelo ha sido el abanderado de todos esos procesos, el mismo Seba Driussi, que arrancó
muy jovencito debutando, después salió Ezequiel Palacio, o sea, todos esos jugadores han sido de procesos. Entonces, yo creo que hay que confiar todavía en eso, creer en los procesos, más allá de la necesidad y la urgencia que hay, que todos sabemos que en River hay que ganar todos los partidos. Eso lo sabe todo el mundo. O sea, hasta el utilero lo vive de esa forma, los que trabajan dentro del club, ustedes que cubren. O Sí. sea, todo el mundo lo vive de esa manera y sabe cuál es la necesidad de River, que es de ganar. Pero creo que no, la historia de River no es ganar a cualquier precio o de cualquier forma. Creo que la historia marca que hay una forma y bueno, creo que el camino hay que insistir para que se pueda dar ese proceso de los jugadores y obviamente que para eso necesitas hilar 2 o 3 triunfos seguidos que te brinden tranquilidad. Ya te cierro, sé que te tenés que ir ahora en unos minutitos, pero te quería preguntar en eso, ¿qué te ha dejado Gallardo de las charlas? Porque vos lo decías, y bueno, yo también te lo remarco, a Gallardo lo bueno que le tocó en ese 2014 es que él dijo, no hubiera habido proyecto si yo no hubiera ganado. Ahora volvió, le pasa Sí. que está hace casi 2 años que no ganó nada, que tampoco refleja un juego. ¿Qué te ha dejado Gallardo? Bueno, también en ese 2014 me acuerdo que vos arrancaste de suplente después de ser campeón, empezó el Maleo Ferreira, les costó hasta ese partido con Central que Pisco la rompió, que todo el equipo funcionó. ¿Qué te ha dejado Gallardo de estas charlas, de cuando te tuvo que decir, bueno, lo leí en el libro de Borinsky que dijo, bueno, ahora vas a tener que jugar más adelantado, ya no vas a tener que ahí cubrirle Sí. la espalda a los volantes que suben al Piri Bangioni, acompañarlo a Ledesma, después la charla que te ha dicho cuando te Ujú. has tenido que ir, el última experiencia de River, que él te dejó de tener en cuenta. Lo ha dicho Sí. Prato, él es el que más le ha respondido y que más ha sido picante. ¿Qué te ha dejado con el ida y vuelta que nos puedas contar de Gallardo en lo que es el mano a mano con un jugador? No, para mí es fundamental eso, que venga y te diga lo que él pretende de vos. Muchas veces los jugadores no se animan a ir a preguntarle a un entrenador porque está el tabú este de yo cuando jugás no te doy, nadie te da explicación y cuando no jugás no las pidas. Pero creo que la comunicación es fundamental. Que un técnico te diga, mira, yo de vos necesito esto y esto y esto, a vos te abre la posibilidad de decir, ah, bueno, yo tengo que trabajar esto y así me pasó a mí. Me dijo, mira, vos estabas acostumbrado a jugar doble 5 en un sector de la cancha, cubriendo, haciendo relevos y pasando corto. Hoy yo necesito, porque voy a jugar con 3 volantes, que el volante interno sea de área a área. Y bueno, era listo, trabajarlo. Empecé en la pretemporada a trabajarlo, y era algo que a mí me hizo mejor también. Entonces, cuando vos ves que lo que él te dice, encima no solo que beneficia al equipo, sino que también te beneficia a vos como jugador, porque te hace un jugador más completo, y obviamente que a partir de ahí empieza el convencimiento y su sinceridad, su honestidad que, como decís vos, a un jugador puede no caerle bien o no gustarle o no compartir lo que te está diciendo, pero yo siempre fui un agradecido, se lo dije a él en su momento también, que venga y me lo diga, porque no todos los entrenadores lo hacen, y para el jugador a la larga es lo más importante, que te vengan y te sean sinceros, y él siempre lo fue conmigo y creo que es una de sus banderas que nosotros no hacía falta a veces ni que lo dijera, porque con sus actos demostraba que el que estaba mejor jugaba. Pero ¿cómo fue que te Entonces dijo la era, última bueno, vez listo. que no te iba a No, tener en la última cuenta? vez yo llevaba el último semestre, había jugado poco, me había lesionado a principio de año, que me desgarré gemelo, me costó mucho, era la primera vez que me desgarraba, y me costó mucho, volví recién cerca al partido con Boca en marzo, y después de eso, ya que él ahí se empezó a encontrar un equipo, empezó a aparecer un 11, entonces ahí ya a mí me costó entrar, en varios partidos quedé afuera del banco, en otros iba al banco, o alterné algunos, y él me dijo, cuando me sentó, me dijo que no le iba a servir ni a él ni a mí tenerme a mí como el semestre anterior. Él ya seguramente, obviamente eso no me lo dijo, pero él ya avisoraba en esos puestos otros jugadores, creo que ya puede ser Pala en ese Palacio, sí. momento,
Sí, entonces, nada, me lo dijo que no iba a viajar a la pretemporada. Entonces, yo le agradecí que haya sido frontal conmigo. Me dijo que por el tiempo que llevamos trabajando juntos, él creía que no tenía sentido seguir en esa situación y que un jugador también cuando llega a cierta edad necesita rodaje. Yo ya tenía 31 años, para 32 creo que tenía en ese momento, y voy a empezar a necesitar continuidad, porque si no es muy difícil sostenerte a nivel físico. Ahí ya a partir de esa edad te empezás a sostener más que con el entrenamiento, que obviamente que es importante, pero es cuidado y ritmo de partido. Bueno, Ariel, te agradezco mucho por tu tiempo y bueno, me imagino que ahora por estos tiempos va a ir a saludar a Gallardo ahí estándolo cerca y un café pendiente, no sé si lo habrás tenido después, me imagino que ahora que estás del No, otro lado siempre, querés preguntarle 20.000 preguntas porque sos alguien que sí. mencionaba que a vos te gustaba y te incentivaba a eso, a preguntarle todo. Sí, yo ya de los 28 años que me tocó tenerlo, que a mí se me despertó el deseo de ser entrenador y siempre fui muy curioso y preguntar. Entonces yo ya tenía una mirada siendo jugador, tenía una mirada desde lo que pensaba o de las decisiones que tomaba el entrenador, entonces por ahí me las tomaba de forma distinta con el transcurso de los años, eso lo fui viendo y sí, siempre que pude charlé con él, pero una vez que me fui, me costó mucho a mí acercarme por el nivel de admiración que tengo para con él. Me cuesta mucho y yo tengo un perfil bajo, entonces trato de no joder o de no ir. O otra vez fui, creo que después un día te conté que había ido al museo y fui como un turista más. O sea, Claro. la verdad que me recibieron muy bien en el club y nunca lo había hecho desde el otro lado. Entonces, la verdad que fue una linda experiencia, pero veremos si mañana tengo la posibilidad. Obviamente que siempre para mí es un placer y va a ser siempre un placer poder tener alguna charla con Marcelo, porque para mí es muy admirable lo que ha hecho en River y en el fútbol argentino, porque ha sido una huella en el fútbol argentino también. Bueno, abrazo grande, que puedas disfrutar ahí, Chino. Obviamente van a estar todos escoltando los hinchas siempre en el hotel, que puedas disfrutar el cariño que la gente te tiene siempre. Abrazo grande y gracias por esta charla. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a ustedes, que estén bien. Hasta luego. Bueno, hasta ahí hablábamos con Ariel, el Chino Roja. Hablamos de todo, Laucha. Linda conversación, me quedó una En el medio pendiente. tiré el vaso a la mierda. Sí, sí, créeme que me enteré porque estoy bastante empapado, pero bueno. Me quedó una última pendiente para hacerle.